Buenos días estudiantes, bienvenidos a un nuevo video tutorial del módulo de física del ingreso a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Soy el profesor Daniel Márquez y soy docente en la sede territorial del departamento de Malargüe. En este video vamos a aprender algunos conceptos básicos de la cinemática. Como ya sabemos, la física es una ciencia fundamental y su estudio se divide en varias ramas. Una de ellas es la mecánica clásica, que se encarga del estudio del movimiento de los objetos macroscópicos. En una primera instancia, la mecánica clásica se encarga del estudio del movimiento, pero sin tomar en cuenta las causas que lo producen. A esta parte de la mecánica la denominaremos cinemática, y será el objeto de nuestro estudio. Por lo tanto, podemos definir a la cinemática como la parte de la mecánica que se encarga de describir el movimiento de los objetos macroscópicos sin importar las causas que lo provocan o lo modifican. Al observar la siguiente figura, podríamos preguntarnos si el objeto se encuentra en movimiento o se encuentra en reposo. Y lo más probable es que la mayoría coincidamos en que el objeto se encuentra en movimiento. Esto se debe a un preconcepto o a la percepción que tenemos del movimiento. Ahora pensemos en la siguiente situación. Piensa en la silla en la cual usted se encuentra sentado. ¿Qué podríamos decir de la misma? ¿Se encuentra en reposo o se encuentra en movimiento? Lo más probable es que aquí ya no coincidan todas las respuestas. Algunos podrían estar pensando que la silla se encuentra en reposo y otros podrían estar pensando que la silla se encuentra en movimiento. En realidad, ambas respuestas pueden ser correctas. Todo va a depender de algo que definiremos a continuación y que llamaremos sistema de referencia. Entonces, ¿qué es lo que en realidad entendemos por movimiento? Veamos la siguiente imagen. ¿Qué es lo que podría decir ahora respecto de su silla? ¿Se encuentra en reposo o se encuentra en movimiento? Como mencionamos anteriormente, todo va a depender de cuál sea nuestro sistema de referencia, es decir, con respecto a quién estemos comparando si la silla se mueve o se encuentra en reposo. ¿Qué queremos decir con esto? Si uno compara la ubicación de la silla con respecto al suelo, con respecto a la tierra, podremos decir que la misma no se encuentra en movimiento, ya que su posición, su ubicación no cambia con respecto a la misma. Sin embargo, si nosotros comparamos la silla con respecto al sol, lo más probable es que digamos que se está moviendo. ¿Por qué? Porque acompaña el movimiento de la Tierra alrededor del mismo. Y volvemos a preguntarnos, ¿qué es lo que entendemos por movimiento? Vamos a definir el movimiento como el cambio de posición a través del tiempo con respecto a un punto fijo perteneciente a un sistema de referencia. Y ahora surge otra pregunta. ¿Qué entendemos por posición? Vamos a definir la posición como el lugar geométrico espacial que tiene un cuerpo en un instante dado dentro de un sistema de referencia. Podríamos tomar como ejemplo la numeración de su casa. Cada domicilio tiene asignado un número que indica su posición respecto de un punto de referencia, que puede ser una avenida o un kilómetro denominado cero, es decir, un punto donde inicia la numeración de cada calle, que sería lo que nosotros denominamos sistema de referencia. Pero, ¿qué es un sistema de referencia? Un sistema de referencia es una porción del espacio donde está transcurriendo el movimiento que está siendo objeto de nuestro estudio. Para que una porción del espacio sirva como sistema de referencia, debe reunir algunas condiciones. Debe ser fijo respecto del objeto que estamos analizando. Debe tener un punto de referencia que se denominará origen del sistema de referencia. Y además, deberá tener un sentido y una dirección. Como así también deberá tener una escala. Una de las ventajas que tiene el sistema de referencia es que es arbitrario, es decir, uno puede elegir el sistema de referencia a conveniencia. Veíamos en el ejemplo de la silla y la Tierra que nosotros podíamos tomar nuestro sistema de referencia como la Tierra, o si quisiéramos o lo necesitáramos, podríamos considerar nuestro punto de referencia como el Sol. Veremos a continuación que de acuerdo a cómo se desarrolla el movimiento, podemos tener distintos tipos de sistemas de referencia. Nuestra vida cotidiana transcurre en un sistema tridimensional, pero como hemos visto en unidades previas, nosotros podemos realizar consideraciones para poder simplificar nuestro problema. De tal manera que si nuestro movimiento prevalece en una dirección, tendremos un sistema unidimensional, mientras que si se desarrolla en dos direcciones en simultáneo, podremos tener un sistema bidimensional, como vamos a ver a continuación. Todos los problemas que desarrollemos en este tutorial están referidos a sistemas unidimensionales. Como mencionamos anteriormente, si el movimiento se desarrolla en dos direcciones en simultáneo, es decir, en un plano,
estaríamos hablando de un sistema bidimensional. Pero como también mencionamos anteriormente, este tipo de movimientos queda fuera del alcance de este tutorial. A continuación, vamos a definir otro concepto importante para la cinemática, que es la trayectoria. La trayectoria es la línea conformada por todos los puntos que corresponden a las diferentes posiciones por las cuales fue pasando un objeto en su movimiento. Dependiendo del tipo de movimiento, la trayectoria va a poder ser rectilínea o curvilínea. Por ejemplo, si nuestro objeto se está moviendo en una línea recta en un sistema unidimensional, la trayectoria será rectilínea y el sistema de referencia será unidimensional. Mientras que si el objeto está desarrollando un movimiento circular, la trayectoria será curvilínea. Y dentro de este tipo de trayectoria podemos tener diferentes tipos: parabólica, elíptica, etc. Antes de continuar con la cinemática, vamos a hacer un breve repaso de lo que son los vectores y que serán importantes a la hora de definir magnitudes que son vectoriales. Porque como ya aprendimos en unidades previas, existen magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Una magnitud escalar era aquella que quedaba perfectamente definido por su valor numérico y su unidad, mientras que las magnitudes vectoriales además necesitan tener una dirección y un sentido para quedar perfectamente definidas. Un vector básicamente es un segmento de recta que tiene cuatro componentes: un origen, un módulo, un sentido y una dirección. El origen del vector es donde nace el vector, sería la parte que estamos indicando aquí. El módulo es la longitud, es lo que mide el vector. El sentido estará indicado por la punta de la flecha, mientras que la dirección es el ángulo que forma con respecto a la horizontal. A la hora de plantear y resolver nuestros problemas de cinemática, nosotros haremos uso de un vector particular, denominado vector de posición. El vector posición es aquel vector que tiene su origen coincidente con el origen del sistema de referencia, y su otro extremo se encuentra ubicado en alguna de las posiciones por las cuales pasó el móvil. Como hemos mencionado previamente, todo cambio en la posición lo que implica es un movimiento. Este cambio en la posición lo denominaremos desplazamiento. El desplazamiento es una magnitud vectorial, por lo tanto, no solo debemos decir cuánto se mueve el objeto, sino también debemos indicar en qué sentido y en qué dirección lo hace, ya que no da lo mismo caminar, por ejemplo, 5 kilómetros hacia el norte que 5 kilómetros hacia el sur. Si uno piensa en la cantidad, podría decir es exactamente lo mismo porque son 5 kilómetros, pero debido a que si caminamos 5 kilómetros hacia el norte o 5 kilómetros hacia el sur no terminamos en la misma posición, en la misma ubicación, no es lo mismo. Hemos mencionado anteriormente que nuestro sistema de referencia debe tener un sentido y una dirección, y este sentido puede ser positivo o negativo. Entonces, de acuerdo hacia dónde se desarrolla el desplazamiento también podrá ser positivo o negativo. Por lo tanto, podemos decir que el desplazamiento será una magnitud vectorial que va a estar representada por un vector que siempre se va a dirigir de una posición inicial hacia una posición final. El desplazamiento lo calcularemos mediante la ecuación que se muestra a continuación, donde delta x va a representar el cambio de posición, es decir, el desplazamiento, entre la posición 2 y la posición 1. Un móvil, durante su movimiento, puede recorrer distintas posiciones y uno puede determinar el desplazamiento entre cualquiera de estas posiciones. Pero existe un desplazamiento al que denominaremos desplazamiento total, que solamente transcurre o tiene en cuenta la posición inicial y la posición final. Es decir, no va a tener en cuenta las posiciones intermedias por las cuales pasó el móvil. Para calcular el desplazamiento total, la ecuación que utilizaremos es la que se muestra en la presentación, que en realidad es exactamente la misma que hemos visto anteriormente, con la salvedad de que solamente vamos a considerar posición final y posición inicial. Vamos a hablar ahora de la longitud de la trayectoria. Anteriormente ya definimos qué era la trayectoria. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo determinamos la longitud de la misma. Vamos a empezar por decir que la longitud de la trayectoria es una magnitud escalar y que debe ser siempre positiva, a diferencia del desplazamiento que podía ser positivo o negativo. Estas dos magnitudes suelen confundirse, es decir, desplazamiento y longitud de la trayectoria, porque en ocasiones pueden coincidir, aunque no siempre suceda. Pero la gran diferencia se encuentra en que la longitud de la trayectoria, como hemos dicho, es una magnitud escalar y el desplazamiento es una magnitud vectorial. Como hemos mencionado anteriormente, un vector tiene cuatro componentes. Uno de esos componentes es el módulo, es decir, la longitud del vector.
Si nosotros determinamos todos los desplazamientos parciales entre dos posiciones consecutivas y sumamos sus módulos, lo que vamos a estar obteniendo es la longitud de la trayectoria. Como mencionamos anteriormente, desplazamiento y longitud de la trayectoria en ocasiones suelen confundirse. Una forma de diferenciarlos puede ser la siguiente. Imagínese que usted sale desde su casa para ir a la facultad y luego regresa desde la facultad hasta su casa. Entonces, la longitud de la trayectoria serán los kilómetros o los metros que usted haya recorrido desde su casa hasta la facultad, ida y vuelta, es decir, la sumatoria de ambos trayectos. Mientras que el desplazamiento, ¿qué le parece? ¿Cuánto será? En realidad, su desplazamiento va a ser cero, porque si usted sale de su casa y vuelve a su casa, la posición inicial y la posición final coinciden. Por tanto, al hacer la diferencia, el resultado va a ser cero, es decir, su desplazamiento va a ser cero. Pero no así la trayectoria. A continuación, vamos a resolver un problema donde desarrollaremos todos estos conceptos que hemos aprendido. En este momento, le propongo que pause el video y que intente plantear usted el problema. A continuación, lo desarrollaremos y usted podrá comparar sus resultados con los obtenidos en este desarrollo. Nuestro problema plantea lo siguiente. Supongamos que usted se dispone a salir desde su casa, la cual se encuentra en una posición denominada x sub 0 a los menos 10 metros, para dirigirse a la facultad, pero previo pasa por el negocio que se encuentra en una posición x sub 1 a los menos 30 metros. Luego de pasar por el negocio, sí se dirige a la facultad, la cual se va a encontrar en una posición denominada x sub 2 a los 50 metros. Debemos graficar un sistema de referencia apropiado e indicar las posiciones. Debemos graficar los vectores de posición, calcular y graficar los vectores de desplazamiento entre cada una de estas posiciones, calcular y graficar el vector de desplazamiento total, graficar y también calcular la longitud de la trayectoria. Con este ejercicio pretendemos reforzar conceptos como sistema de referencia, posición, vectores de posición, vector de desplazamiento parcial, vector de desplazamiento total y trayectoria. Para empezar, lo que vamos a hacer es graficar nuestro sistema de referencia. Como mencionamos anteriormente, todo sistema de referencia debe tener un sentido, una dirección y un origen. Como así también debe tener una escala y una unidad acorde al movimiento que vamos a estudiar. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es ubicar cada una de las posiciones en este sistema de referencia por las cuales fue transitando usted. Usted inicia su movimiento en la posición denominada x sub 0 ubicada a los menos 10 metros. Tome en cuenta que la posición inicial no necesariamente tiene que coincidir con el origen del sistema de referencia. Esto suele ser un error común al pensar que el origen del sistema de referencia y la posición inicial tienen que necesariamente coincidir. Pueden coincidir y en ocasiones uno va a buscar que esto suceda así, pero no es necesario que siempre sea así. A los menos 30 metros se encontraba la posición denominada x sub 1, es decir, el negocio, mientras que en la posición x sub 2 se encontraba la facultad. Para aquellos que no conozcan, esta es la sede territorial de la facultad en Malargüe. Bien, una vez que hemos ubicado nuestras posiciones sobre nuestro sistema de referencia, lo que haremos a continuación será graficar los vectores de posición. Vamos a recordar que los vectores de posición eran aquellos que tenían su origen coincidente con el origen del sistema de referencia y cuyo extremo coincidía con alguna de las posiciones. Por tanto, en este caso vamos a tener los siguientes vectores, los cuales van a recibir el nombre de x sub 0, x sub 1 y x sub 2, es decir, vector posición 0, vector posición 1 y vector posición 2. Algo que no hemos mencionado es la flecha que aparece arriba de algunas magnitudes. Lo que indica esa flecha es que estamos hablando de una magnitud vectorial. Existen básicamente dos formas de representar magnitudes vectoriales y así lo va a encontrar en la bibliografía, con esa flecha en la parte superior o bien representados en negrita. A continuación, calcularemos y graficaremos los vectores de posición parcial. En nuestro problema hemos indicado tres posiciones, x sub 1, x sub 0 y x sub 2. Entre cada una de estas posiciones nosotros podremos calcular un desplazamiento. Empezaremos por considerar la posición x sub 1 y la posición x sub 2. Y calcularemos el desplazamiento entre estas dos posiciones. Como vimos anteriormente, para calcular el desplazamiento se utiliza la ecuación que podemos ver en la presentación. Es decir, en este caso vamos a considerar el desplazamiento entre la posición x sub 1 y x sub 2. Por tanto,
Por tanto, el desplazamiento se calculará de la siguiente manera. Nuestra posición x2 es donde se encuentra la facultad, es decir, a los 50 metros, mientras que la posición x1 se encuentra a los menos 30 metros. Entonces, si nosotros reemplazamos los valores asignados a cada una de las posiciones en la ecuación y realizamos la suma algebraica, verá que este resultado les da 80 metros. 80 metros sería el módulo del vector desplazamiento entre la posición x1 y la posición x2, y el signo que adopte esta cantidad me va a indicar el sentido. En este caso la cantidad es positiva, por lo tanto el vector desplazamiento va a estar direccionado en el sentido positivo. De manera que nuestro vector desplazamiento x1 o x2 quedaría representado como se ve en la presentación. A continuación, vamos a considerar las posiciones x0 y x1 y vamos a calcular el vector desplazamiento entre estas posiciones. Como podemos ver en la imagen, x1 le corresponden menos 30 metros, mientras que la posición x0 se encuentra a los menos 10 metros. Si nosotros reemplazamos estas cantidades en la ecuación y realizamos la suma algebraica, veremos que esto nos da 20 metros, menos 20 metros. 20 metros es el módulo del vector, es decir, lo que va a medir la longitud del vector desplazamiento entre la posición x0 y x1, mientras que el signo negativo, en este caso lo que me va a indicar es que dicho vector va a estar orientado en el sentido negativo del sistema de referencia. Recordemos que el vector desplazamiento siempre va desde la posición inicial a una posición final. A continuación, vamos a calcular el vector desplazamiento total, es decir, aquel que solamente tenía en consideración la posición inicial y la posición final. Tener en cuenta las posiciones intermedias. Entonces, nuestra posición final es a los 50 metros en la posición x2, mientras que la posición inicial, es decir, donde se inicia el movimiento, es en la posición x0 a los menos 10 metros. Si nosotros reemplazamos estos valores y realizamos la suma algebraica, veremos que esto nos da 60 metros. Como ya sabemos, 60 metros va a ser la longitud del vector desplazamiento, mientras que en este caso el signo positivo lo que indica es que este vector va a estar orientado en el sentido positivo. Gráficamente, nuestro vector desplazamiento total será el que aparece indicado en lila. Para finalizar, vamos a calcular la longitud de la trayectoria y la vamos a graficar. Como mencionamos al definir longitud de la trayectoria, esta la podemos calcular realizando la sumatoria de los módulos de los vectores de desplazamiento parciales. Es así que el vector desplazamiento entre la posición x2 y x1 nos había dado 80 metros, mientras que el vector desplazamiento entre la posición x0 y x1 nos había dado menos 20 metros. Pero como nosotros solamente vamos a tomar el valor absoluto de estas cantidades, ambas van a ser positivas. Por tanto, la longitud de la trayectoria van a ser 20 metros más 80 metros, 100 metros. Esto es lo que mide la longitud de nuestra trayectoria. Ahora vamos a graficarlo. Como el movimiento se inicia en la posición x0, se dirige a la posición x1 y luego se dirige a la posición x2, la trayectoria será la que se indica con línea de puntos en la presentación. Si uno contabiliza los metros recorridos desde su casa hasta la facultad, verá que da 100 metros. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 metros, coincidente con el valor calculado anteriormente. Con este ejercicio finalizamos este tutorial. En el tutorial siguiente analizaremos qué ocurre con el vector desplazamiento cuando interviene el factor tiempo. Muchas gracias.